Buenas tardes, estamos con el doctor Serge Grusinski, que nos visitó aquí en la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Comunicación, y vamos a llevar a cabo una conversación. Muchas gracias, doctor Serge Grusinski, por acompañarnos. Para las personas que no lo han tenido oportunidad de leer tu trabajo, tu obra, ¿qué podrías decirles? ¿Cómo te presentarías ante ellos? Bueno, yo diría en pocas palabras, un historiador europeo, francés, ¿no? Trabajo sobre América Latina, en particular sobre México desde hace exactamente 50 años y que soy a la vez un investigador, soy profesor, docente, enseño la historia a la vez de México y de otros países de América Latina. Eso. Y me gusta mucho escribir libros y escribí ya, yo creo, más de 25 libros. Actualmente, ¿cuáles son los problemas que te interesan? ¿Qué problemas, qué preguntas te estás planteando como académico, como historiador, como investigador? Bueno, para mí el problema, pero eso tiene que ver también con mi edad. Yo nací a finales de la primera mitad del siglo XX, en 1949. Eso quiere decir que ya eh, tengo una trayectoria bastante larga de toda la segunda mitad del siglo y de los primeros 20, 23 años. Lo que me llama mucho la atención, yo nací, yo viví como historiador, investigador, antes de la digitalización. O sea, yo conozco el mundo de antes, estoy viviendo en el mundo de hoy, que es un mundo no completamente digitalizado, pero en vía de completa digitalización. Y eso es fundamental. O sea, yo tengo la impresión que voy a dejar una Tierra, un planeta, pero voy a dejar al mismo tiempo, estoy dejando ya el mundo en el que crecí, que era el mundo de un investigador que trabajaba con archivos, libros, cómo se trabajaba en el siglo XIX, cómo se trabaja ya en la Edad Media, ¿no? Es la sensación de pasar de un mundo a otro, sabiendo que no es únicamente una transición para un investigador, para un historiador, para las ciencias sociales, sino para todo el planeta. Estamos pasando y entrando en un mundo que no conocemos, que desconocemos. Para un historiador, los fenómenos de transición, de cambio, son siempre fascinantes. Yo tengo la suerte de vivir eso, al mismo tiempo la dificultad, porque supone un esfuerzo tremendo para la gente de mi generación de adaptación a otras reglas, otras normas, manteniendo siempre una visión crítica de lo que está pasando, ¿no? Pero es una época, digamos, en cierto aspecto muy exaltante por eso, por este cambio que sucede después de casi 1000 años, 2000 años de humanidades. ¿Por qué es importante investigar desde el campo de la historia en una época como la que estamos viviendo actualmente? Yo creo que la historia no puede explicar, no explica el presente, eso es absolutamente imposible, pero la historia permite extraer del pasado una serie de materias y sobre todo de preguntas. Y estas preguntas nos ayudan a relativizar el presente, o sea, a tomar cierta distancia y a ver el presente con otros ojos. No es mucho, pero ya comparando a la manera como la gente piensa el presente, ya es una, digamos, es una perspectiva particular. Y eso nos permite también, a partir de esa perspectiva, ayudar a nuestros contemporáneos también a enfrentar estos cambios, diciendo, por ejemplo, que lo que nos parece absolutamente nuevo no es tan nuevo, que ya otras generaciones vivieron cosas parecidas. Y por otra parte, comparando lo de hoy con lo de antes, nos permite entender mejor cuál es exactamente, absolutamente nuevo hoy, cuál es lo que está desapareciendo. ¿Y cuáles son las cosas también que ya desaparecieron hace mucho y no nos damos cuenta? Es lo que nos ofrece la historia, el estudio del pasado. En tu caso, con esta perspectiva crítica, eh, ¿cuál crees que es el papel de la enseñanza de la historia en las universidades, más allá del campo especializado de los historiadores, en las ciencias sociales? Yo diría, bueno, obviamente son siempre opiniones absolutamente personales. La historia tiene para mí
dos objetivos. Un objetivo que es un objetivo muy antiguo, que es la capacidad de considerar el presente con una mirada sumamente crítica. El otro objetivo de la historia es enseñarnos a vivir dentro de un mundo global. Alguien que viviría únicamente en un mundo mexicano no tendría, yo creo que no tiene mucho futuro. La mundialización nos obliga constantemente a entender qué pasa en China, qué pasa en Ucrania, qué pasa en Rusia, qué pasa en el resto de América Latina, qué pasa en Estados Unidos. O sea, la historia es un instrumento para como un tipo de entrenamiento, de training, para pasar de un mundo a otro. Eso no únicamente, no se trata de acumular conocimientos, se trata para nosotros de sobrevivir. O sea, tenemos que saber que es muy posible que nuestros hijos puedan encontrar un trabajo en Shanghái o en Johannesburg, y que eso quiere decir que tienen que aprender otros idiomas, que conocer otros pasados, que conocer otras civilizaciones, ¿no? Y la historia, digamos, en dos palabras, es una manera de aprender a ubicar nuestro espacio local de vida, nuestra ciudad, nuestra patria, nuestra familia, dentro de la realidad que es absolutamente global. O sea, cualquier cosa nos puede suceder viniendo de cualquier parte del mundo. La historia no resuelve todo, pero puede dar una serie de instrumentos para enfrentar esta situación completamente nueva. En las conversaciones que has tenido aquí en la universidad y en Guadalajara, has compartido tu idea de que en el marco de tu desarrollo profesional como investigador en Francia, tú sientes una responsabilidad como historiador, por ser la historia y la investigación y la educación en Francia un asunto público. Sí, yo creo que y no solo por eso, un historiador es un ciudadano dentro de una sociedad democrática tiene responsabilidades. O sea, un historiador que únicamente acumularía datos para escribir libritos de erudición, de historias, hace finalmente un trabajo bastante egoísta que solo concierne a círculos absolutamente reducidos. Yo creo que el historiador que recibe el apoyo del Estado, de su sociedad, toda su vida para trabajar, para investigar, tiene que devolver, tiene que después, no diría que pagar lo que recibió, pero tiene que encontrar el sentido de su vida en su sociedad, en la parte del mundo que él habita. Y obviamente esta responsabilidad tiene que ver con la otra dimensión de la historia, que es la enseñanza. O sea, ¿qué enseñar a los jóvenes a ver cómo se pueden integrar a la vez en su espacio local, Francia, Europa, y también a navegar dentro de un espacio global, ¿no? Eso es la responsabilidad, el compromiso del historiador. No se trata de dar respuestas y verdades, estas cosas no existen, sino decir, bueno, es posible que usted vaya a trabajar en China. Bueno, la universidad va a aprender algunas cosas sobre China. Así, ya que llegue en China para trabajar en Shanghái, ya tendrá algunas llaves para entrar en este mundo. Eso es el papel del historiador, a mi parecer, y su responsabilidad. Si pudieras compartirnos, ¿cuál es tu idea en términos epistemológicos del trabajo de un historiador? Has dicho, lo has comentado en varias ocasiones, esta idea de la verdad es una idea antigua que ya no se utiliza más en el campo de la discusión histórica entre investigadores de la historia. Pero para la gente que no conoce esas discusiones, esos debates, ¿cómo plantearías una postura, tu propia postura epistemológicamente? Verdades eternas que serían ocultas misteriosamente, eso no existe. Hay verdades parciales. Verdades parciales, o sea, son las respuestas que te da el pasado al presente. Cada presente plantea problemas, situaciones completamente distintas. Entonces, hay que encontrar manera de entender estas situaciones y ver cómo pueden existir soluciones. O sea, cada vez son verdades parciales,
tipo de conocimientos que conciernen cierto, por ejemplo, cuando llegué aquí en México en los años 70, bueno, China era la China de Mao Zedong, era un país alejado, encerrado en sí mismo. Entonces, la relación de México desde hace mucho y sigue siendo la misma, era con Estados Unidos. Hoy en día estamos en el siglo XXI, en 2023. Bueno, Estados Unidos se está acabando. Bueno, al contrario, se ve cada vez más que México es un país del Pacífico, el Pacífico es China, de ahí la necesidad de encontrar encontrar una manera de entender esta relación pacífica con el mundo, que ya no es una relación hacia el norte, Estados Unidos, o hacia bipolar, hacia España, es otra cosa que está apareciendo. Y el historiador tiene que ayudar a la gente, a los jóvenes, a ubicarse dentro de este mundo en el cual el centro del mundo, el polo activo, ya no es Estados Unidos, y va a ser cada vez más China. Entonces, hay una preparación, una forma digamos, de anticipación. Y en eso el historiador puede contribuir, no únicamente el historiador, o sea, también el sociólogo, antropólogo, pero el historiador puede recordar a los mexicanos que son desde México que se estableció la primera ligación rutinaria, absolutamente ordinaria, entre América y China a través de Filipinas. El historiador debe saber o recordar más bien a los mexicanos que en el siglo XVI, XVII, XVIII, una gran parte de la producción de plata de México, o sea, la riqueza mexicana se iba para China. O sea, cuando te decía que la necesidad de conocer el pasado para relativizar los cambios y entender que finalmente, al fin y al cabo, la aparición de China en el horizonte mexicano no es nada nuevo. Es finalmente la situación. En el siglo XVI Estados Unidos no existía, pero existía China. Y los negociantes de esta ciudad, o sea, como los jesuitas, los religiosos, todos soñaban con las riquezas de China, o sea, con las almas que había que convertir y con este potencial económico fabuloso que era China. Entonces, el historiador tiene que preparar a sus alumnos y alumnas a vivir este otro mundo, esta otra manera de concebir el mundo, o sea, un mundo que tiene la mirada clavada sobre el otro lado del Pacífico, y ya no sobre Texas o sobre Francia o sobre Gran Bretaña. En ese sentido, considerando que tú te adscribes en la especialidad o en el subcampo de la historia global, ¿cómo se podría explicar a personas que no son del campo de la historia? ¿A qué se dedica alguien que hace historia global? Bueno, que sabemos no es historia enciclopédica, no es historia universal. Es una historia que trata de conectar la historia del lugar donde uno vive. O sea, que es absolutamente necesaria la historia de la Ciudad de México, la historia del Valle de México, la historia de México, con el espacio en el cual finalmente se desarrolla hoy en día esta historia. O sea, es concebir la realidad entre dos polos, local, global. Aprender lo que es lo local, porque es mi tradición, porque son mis antepasados, porque es mi religión, porque es el paisaje que conozco bien. Pero también aprender que hoy en día, lo que va a suceder en México depende de qué? Depende de Taiwán y depende de Ucrania. Es muy posible que tengamos la Tercera Guerra Mundial. Eso va a cambiar todo para la sociedad mexicana. Y eso es lo global, ¿no? Es tener conciencia de eso, que los problemas no son... Hay problemas en esta universidad, como sabemos, hay problemas en la Ciudad de México, hay problemas con el gobierno mexicano, pero existe otra dimensión que puede ser tan importante y tal vez más importante que los problemas locales o nacionales. Por eso daba el ejemplo de la guerra de Ucrania y del posible conflicto en Taiwán, ¿no? Es eso. Y tenemos que conocer, pensar, porque
O sea, nadie puede escapar hoy en día. Cuando la Segunda Guerra Mundial, muchos europeos se escaparon de Europa, se fueron a vivir en Estados Unidos, México, o bien en Argentina o Brasil. Aquí, no hay, en un mundo globalizado, no hay lugar que pueda escapar, ¿entiendes? Claro. Entonces, mejor tener conciencia de a qué tipo de mundo ahora pertenecemos. De ahí pensar espacio local, pero siempre en su relación con el espacio global, o sea, el espacio planetario. En sociología, Wright Mills, en ese libro que tiene de la imaginación sociológica, habla justamente, entre otras cosas, de que la imaginación sociológica es conectar los casos específicos, locales, o los casos particulares con lo universal o lo global, ¿no? En el caso de la historia, en América Latina, en México, en muchas disciplinas de las ciencias sociales, vemos un interés todavía a seguir observando, estudiando los temas de forma local, ¿no? Se ha acuñado, platicábamos el término de nacionalismo metodológico para criticar esa postura que no permite ver más allá de las fronteras de lo nacional, como se hacía o se sigue haciendo todavía en algunas partes del mundo, historia nacional o estudios acotados a lo nacional. ¿Cuáles son los desafíos que tú observas desde Europa, en México y en América Latina, para que las ciencias sociales logren superar las barreras de lo nacional y dejemos de mirar solamente lo local? Te puedo contestar de dos maneras. Primeramente, del lado europeo, el problema es el eurocentrismo. O sea, considerar que somos el centro del mundo y ver todas las cosas a partir de Europa. Y eso es un obstáculo enorme, porque existe el eurocentrismo, pero existe también el francocentrismo, ver todo desde París, o sea, de ver el mundo. Eso es una cosa. Aquí yo diría, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero voy a precisar lo que puede hacer el historiador. Resulta que México vivió a partir del siglo XVI en un mundo globalizado. Resulta también que a partir del siglo XIX México perdió esta conciencia, esta capacidad, y se volvió, imitando las naciones europeas, un Estado nacional, ¿no? Entonces, aquí es interesante, o sea, el historiador tiene algo que no se tiene en otros países, o sea, puede desenvolver una reflexión, desarrollar una reflexión a partir del pasado diciendo, la globalización no es nada nuevo, era la realidad mexicana. Los mexicanos del siglo XVI sabían que podían irse hacia Estados Unidos a descubrir Nueva Galicia y todo el resto. Viajaban muchas veces para Perú, se iban para Manila porque les interesaba China, o bien iban a Santo Domingo. Desde África llegaban los esclavos. O sea, había yo diría, una conciencia global sumamente dinámica. El historiador puede ayudar a la gente de hoy a decir, mire, sus antepasados, ¿por qué no utilizar esta experiencia? Y no era únicamente una experiencia de las élites. Los esclavos africanos que llegaban de África con sus creencias, con sus costumbres, que tenían que vivir en Cuernavaca o en las minas de Zacatecas o en Perú, esta gente, que eran la gente más humilde y las más, tenían también esta experiencia de pasar de un mundo a otro. Entonces, eso cambia todo, ¿no? En vez de vivir en espacios cerrados, ¿no?, con problemas exclusivamente internos, la gente tenía otros horizontes. Y el trabajo del historiador, yo creo que es ayudar a restablecer estos horizontes, que también es una manera de defender la grandeza nacional. México era mucho más grande, mucho más importante cuando México estaba en América Central, estaba en el sur de Estados Unidos, estaba en Filipinas. Eso no quiere decir una negación de la historia nacional, es al contrario dar a la historia de México el tamaño que merece y no ese tipo de tamaño reducido que finalmente empobrece la memoria mexicana. Sabemos que todos los países, los estados nacionales han construido discursos sobre su pasado que favorezcan proyectos políticos, y en el caso de México, pues no es la excepción, y sabemos que también en México hay una historia oficial
que no, muchas veces no conecta con lo global. Actualmente, de los diálogos que tú has tenido desde que visitas México hace 50 años, ¿qué historiadores en México identificas que están haciendo esfuerzos parecidos al tuyo desde Francia? Ah, eso es una pregunta muy difícil y a la que no quiero contestar porque... ¿Pero sientes que se hace lo suficiente o todavía nos falta? Yo, ¿O somos demasiado localistas? yo diría que hay una, ¿cómo decir? Hay una relación bastante complicada con Estados Unidos. O sea, por una parte, hay una relación muchas veces colonial entre las modas norteamericanas y lo que se hace aquí. O sea, una relación de dependencia. Por otra parte, y no quiero dar así una respuesta tal cual, cuando llegué en los años 70, dominaba una ideología marxista, que era internacionalista. Al mismo tiempo, vivían en México muchos refugiados políticos, gente de Chile, de Brasil, etc. México de Echeverría abrió sus puertas. Entonces, había en el México que yo conocí, ya no estoy viviendo en México y no conozco México, en este México había una abertura teórica fundamental a partir del marxismo. Se puede criticar el marxismo, pero es una ideología que piensa el mundo, y también a través de una población de pensadores, historiadores, sociólogos, latinoamericanos, que daba una dimensión cosmopolita a la vida intelectual mexicana. Obviamente, las dos cosas desaparecieron. Tanto la teoría marxista, que tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, los modos de producción, pero por lo menos era un esfuerzo para pensar el mundo, y también estos brasileños que venían con las cosas más ricas de América Latina. Hoy en día, tanto los intelectuales latinoamericanos ya no están, o son los grandes intelectuales. Y también este marco teórico ya no existe. Y los marcos teóricos que finalmente están ocupando el terreno cuando son marcos teóricos nuevos son copias de las modas norteamericanas. Puede ser una situación difícil, pero yo diría, puedo hacer las mismas críticas para Europa. La incapacidad de crear una historia europea. La incapacidad de salir del francocentrismo, ¿no? O sea que, digamos que los problemas que puede tener de localismo México, Europa los tiene de manera trágica, ¿no? Los europeos nunca fuimos capaces de crear una memoria europea. Europa existe desde los años 50 y no tenemos una memoria, y no vamos a tener, ¿no? Entonces, habría que plantear tu pregunta no tanto a nivel local, nacional, sino a nivel global. Sería problema de Occidente. Incapaz de pensarse a sí mismo y de pensar el mundo. Posible. En este caso, la situación sería bastante negra, pero un historiador puede hacer muchas cosas, pero no puede adivinar el futuro. Eso. Definitivamente puede entender más o menos el pasado, pero nunca puede predecir el futuro. Por ahí en alguno de los prólogos de los libros recientes, sobre todo el de ¿Para qué sirve la historia?, se menciona que tú asumes la labor del historiador como un creador. ¿Es verdad? ¿En qué sentido? ¿En el sentido constructivista de conocimiento? Hay un sentido muy concreto. Los archivos conservan una mínima parte del pasado, porque son textos escritos, a veces imágenes, o sea, digamos de manera... Se conservan en los archivos unos 10% o 5% del pasado. El trabajo del historiador es reconstituir el resto con su imaginación. Y el historiador lo puede hacer porque después de años de trabajo se vuelve bastante familiarizado para saber qué era posible en tal momento de la historia de México y qué no era imposible. Entonces ahí viene el trabajo de la imaginación. Y otra forma de imaginación es la capacidad de formular, de imaginar las preguntas que se plantean en tu propia sociedad, ¿no? Para poder después, a través del estudio del pasado, responder a eso.
preguntarse, imaginar cuál es, qué estoy viendo en mi presente y cuál es la problemática que está apareciendo, tratar de organizar esta forma de pensamiento que requiere mucha imaginación, ¿no? Porque siempre estaba hablando del pasado, pero el presente son fragmentos que nos llegan, ¿no? O sea, nunca vemos la totalidad. Nadie tiene un conocimiento absoluto. Tenemos a través de todos los medios de información y nuestra experiencia personal. Entonces, el trabajo de imaginación es enorme. Cuando un historiador, una historiadora no tiene imaginación, es esta literatura gris académica, estos kilómetros de papel, ¿no? Que se acumulan y que hay que acumular para conseguir títulos, para la carrera y todo eso, y que son absolutamente inútiles, ¿no? Lo más difícil es la capacidad de imaginar. Es también la cosa más extraordinaria, más exaltante, ¿no? Desafío, ¿no? Tengo que imaginar el pasado, pero también tengo que imaginar cuáles son realmente las preocupaciones de la gente de mi país, de mi tierra. Claro. ¿Y cómo se cultiva la imaginación de un historiador? Si pensáramos en términos de lo que hace un docente en el salón de clases, en la universidad. Saliendo de la academia de la universidad. O sea, un historiador para cultivar su imaginación tiene que ver películas, ver teatro. Sobre todo, hay una cosa, la cosa más importante para mí es la creación contemporánea. Es en este nivel que aparecen cosas nuevas. Entonces, me interesa, por ejemplo, mucho la danza contemporánea. Yo considero que en la danza, en la performance, es allá que están apareciendo cosas nuevas. Y yo creo que eso es, muchos historiadores o historiadoras no lo hacen, es fundamental. O sea, asimismo, yo viví aquí 10 años, yo intenté entender México no a partir de los archivos, a partir de la vida cotidiana. O sea, el problema de buscar un pecero para ir al centro de la ciudad, o sea, a partir de vivencias, ¿entiendes? Ahí poco a poco tienes una idea de lo que es el país a través de sensaciones, ¿no? Para mí México es olores, contaminación, ruido, ¿no? Bueno, me gusta la Ciudad de México, pero es así, ¿no? Eso no se encuentra en los papeles, pero es fundamental, ¿no? Porque tomar el metro, por ejemplo. Yo me iba desde la Insurgentes hasta la UNAM, ¿no? En metro, ¿no? O sea, estar en el metro con la gente, cerca de la gente, no en un coche, sino en metro, eso es otro tipo de experiencia, ¿no? Porque tú ves a esta gente y piensas, yo, francés, tengo la suerte de poder pasar del metro al aeropuerto a París, ¿no? Esta gente que está en el metro nunca va a salir de aquí, ¿no? Pero estoy cerca y puedo observar, entonces estas vivencias cotidianas que te permiten justamente alimentar la imaginación y ese esfuerzo de cultura global. Y viviendo en México había muchísimas oportunidades de adquirir estos conocimientos, estas culturas y de vivir estas experiencias. Hay muchos historiadores que afirman no tener un marco teórico porque quieren distanciarse de la sociología o de las ciencias sociales. En tu caso, desde la historia global, ¿tú dirías que tienes un marco teórico del cual...? No me gusta mucho la expresión de marco teórico porque cuando llegué aquí había marcos teóricos que eran los modos de producción, o sea, era como un tipo de religión, ¿no? Obviamente el marco teórico es absolutamente necesario, pero eso quiere decir que tú tienes que rehacerlo constantemente. Yo, por ejemplo, en mis primeros libros, la cuestión de la globalización global local no me interesaba. Porque, es algo de los eso vino después, años. Después de 89, después de la caída del muro de Berlín. Entonces, en este momento tienes que rehacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como historia vas a leer obras de sociología, de filosofía, también de neurociencias, o sea, para decir, oye, pasan cosas y yo no tengo instrumentos para responder, pero tengo que... la cuestión del marco teórico yo diría más bien que es una forma de exigencia terminológica, saber exactamente de qué cosa uno está hablando, ¿no?
Y eso cambia con los idiomas, o sea, también es la importancia del lenguaje, ¿no? Más que proponer un marco teórico para explicarlo todo, es más bien saber exactamente qué tipo de palabra puedo utilizar. Voy a hablar de clase social, de castas, de sector, etc. Yo así lo veo. Y lo que te decía, o sea, la realidad cambia continuamente. Los marcos teóricos tienen que cambiar continuamente. Un marco teórico que puede parecer muy interesante, indispensable hace 10 años, hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no? Y las preocupaciones hoy en día con el género, que son preocupaciones que existían bajo otra forma, introducen otro tipo de pregunta, otro tipo de categorías. Tal vez en 20 años vamos a encontrar estas categorías absolutamente ridículas. Claro. El historiador tiene que saber eso también, porque él trabaja con la larga duración. O sea que debe tener herramientas, pero es muy importante cambiar regularmente las herramientas en función de las problemáticas que uno estudia. Un ejemplo es el concepto de cultura, ¿no? Sabemos que desde los 60 se dio el llamado giro cultural en las ciencias sociales y humanidades, y el concepto de cultura explotó y se empezó a utilizar de manera desproporcionada, desmesurada, para explicar muchos fenómenos, hasta el punto que para muchos autores, tú has dicho que piensas de esa forma, el concepto de cultura no tiene precisión o rigor científico o no tiene fuerza para explicar muchos fenómenos. Y en México y en América Latina hay, al contrario, en el campo de la opinión pública y en cierto sector académico, hay todavía un interés muy grande a seguir utilizando el concepto de cultura para explicar múltiples fenómenos. Es lo mismo en Europa, eso en todas partes, porque es más fácil, porque es más cómodo. ¿Por flojera intelectual, se podría decir? Bueno, nosotros imaginamos que la academia, la universidad es un lugar para pensar. Sabemos que no. La academia, cualquier universidad, incluso la iberoamericana, es un lugar de poder. Para ciertos académicos o ciertos investigadores es también un lugar de reflexión intelectual. Pero lo que cuenta en estas instituciones, que son instituciones, son las relaciones de poder. En este caso, el lenguaje, cultura, identidad, alteridad, es un lenguaje que demuestra tu relación con el club, que perteneces al club. No se trata de pensar la sociedad, se trata de demostrar que tú tienes capacidad de utilizar este lenguaje académico que te va a permitir ser profesor, recibir títulos y todo eso. Y eso es verdad para México, para Francia, para todas las academias, y es también absolutamente la verdad del pasado. O sea, muchas veces mis estudiantes piensan que la universidad es un lugar para pensar, para innovar, para imaginación. Nunca ha sido eso. O sea, es un lugar para hacer una carrera. Antes, para ganar dinero, ya no es el caso, pero la dimensión intelectual es muy accesoria. Entonces, eso explica también por qué seguimos años y años utilizando mismas palabras que son para mí, si de veras queremos enfrentar la realidad, palabras absolutamente vacías. O sea, bueno, es una opinión personal, pero basada sobre mi experiencia. O sea, cuando hablo de cultura mexica, cultura azteca, o cultura francesa o cultura gastronómica, bueno, veo muy bien que todo eso es absolutamente vacío, que es bla bla, ¿no? Es la jerga, ¿no? Jerga obligatoria porque todos utilizan esta lengua, no únicamente los latinoamericanos, sino eso es por eso que hablaba de una mirada crítica, ¿no? Saber qué tipo de palabras se utiliza para qué y por qué, y también saber exactamente lo que uno hace dentro de la academia. ¿Es para volverse rector o director del departamento de estudios históricos o bien es para de veras pensar las cosas? Son trayectorias absolutamente distintas. Una institución necesita rectores, administradores y gente de poder, obviamente, ¿no? Pero muchas veces se piensa que las dos trayectorias se confunden.
Claro. Rara veces, muy pocas veces. Estas otras trayectorias, ¿cómo las definirías? ¿Como heterodoxas, como innovadoras, de frontera? No, yo creo que a poca gente les toca innovar intelectualmente. Podemos hablar de fotografía de cine, o sea, mucha gente hace fotografías de cine, obras de teatro, poquísimos son los que de veras crean algo original, ¿no? Crear una obra original, ya sea una película, una coreografía, una obra de teatro, una obra de música, es como crear una visión original del pasado o del presente, ¿no? Es, digamos, la idea de pensar que basta hacer una licenciatura, sacar la maestría, el doctorado para después revolucionar el mundo histórico, no. Claro. Y porque poquísima gente tiene esta capacidad y este talento. Y la historia, la sociología, la antropología, la filosofía no es distinta de las otras zonas de creación. En tu caso, ¿tú a qué historiadores admiras o consideras que son un buen modelo de este tipo de investigadores que innovaron o crearon? Voy a citar, y lo hago de propósito, dos historiadores inmensos latinoamericanos, Gilberto Freire y Sergio Buarque de Holanda. Desgraciadamente son poco conocidos, justamente porque la academia es un mundo... En México son poco leídos. Sí, porque la academia es un mundo cerrado. La academia no es un mundo para hacer circular la información, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que, y te doy esta respuesta porque estamos en América Latina, yo creo que sería muy interesante para los mexicanos descubrir la importancia de la obra de Gilberto Freire, que es un historiador, sociólogo de los años 30, 40, de Sergio Buarque de Holanda. Y así como cuando estoy en Brasil, explico a mis colegas de Brasil que Gonzalo Aguirre Beltrán, Silvio Zavala, Edmundo O'Gorman, claro, son figuras finalmente para un latinoamericano mucho más importantes que los historiadores norteamericanos y europeos, ¿no? O sea, aquí en esta parte del mundo hay un patrimonio intelectual y no cultural. Porque siempre cuando se habla de América Latina se habla de culturas. No, hay intelectuales de primera grandeza y los nombres que acabo de citar, pero las cosas no, desgraciadamente, no circulan cuando yo creo que sería interesante enriquecer el patrimonio local con estas, reflexionando sobre estas obras que... hablaba de Sergio Buarque de Holanda o de Gilberto Freire, que son básicas para entender su hermano, que es el Brasil, ¿no? Claro. Y estoy hablando, podríamos hablar de sociólogos también o de filósofos. La obra de Antonio Cándido es una obra fabulosa, ¿no? O sea, que desgraciadamente no circula como debería circular, y no solo en Europa, pero aquí, ¿no? En tu caso, ¿por qué se dio un interés por México hace 50 años? ¿Qué te trajo a México? La casualidad, o sea, yo quería... me interesa mucho el cine. En los años 70, las películas de Glover Rocha, Antonio Das Mortis y muchas películas de él, que es un gran cineasta del cine nuevo, me fascinaban. Quería yo visitar Brasil. En la época tenía el dinero para ir a Brasil. No había viajes económicos, entonces pensé que tal vez podía visitar Perú. Mismo problema, no es posible para mí. Entonces me decidí bueno, voy a México por razones, no porque era México, sino que existían los primeros charters, o sea, vuelos económicos, Ámsterdam, Nueva York. Entonces, París, Ámsterdam, Nueva York. Después había que comprar 2 o 3 vuelos económicos en Estados Unidos. Llegué en San Antonio, Texas. En Texas compré un ticket de un Greyhound, de autobús, ¿no? Y viajé de San Antonio hasta la Ciudad de México. Yo no hablaba una palabra de español. No tenía la menor idea de lo que era México. Y después, por razones absolutamente personales, pero yo escribí un libro en Francia sobre eso para contar por qué me enamoré de México.
me gustó tanto el país que decidí, bueno, voy a hacer un doctorado de historia. Este país me interesa, voy a encontrar el pretexto de pasar un tiempo en este país. Y decidí, entonces, no es la historia de México ni el pasado, ¿no? El historiador se da muchas veces cuenta de que no puede explicar lo que pasa, ¿no? Bueno, yo llegué aquí, me fascinó el país, la gente y todo, y decidí entonces, después de la maestría, orientarme hacia un doctorado sobre la historia de México y bueno, empecé el doctorado, como lo conté, en Roma, en los archivos del Vaticano y de la Compañía de Jesús, ¿no? Y pasé 2 años en Roma, después 1 año en Sevilla, continuando con los archivos, y después 10 años aquí, sencillamente. Y poco a poco, conociendo el país, quería saber más, conocer más, y quería también devolver, ¿no entiendes? Porque claro, la generosidad de los mexicanos, pienso a gente como Enrique Florescano, que me recibieron, o sea, de Octavio Paz, que tuve el privilegio de conocer. Hay varios videos por ahí en YouTube donde apareces ahí dialogando. Sí. Entonces, de veras es un tipo de deuda. Hablaba de la responsabilidad del historiador con su tierra, es una cosa. Después, la responsabilidad del historiador extranjero con estos mexicanas, como pienso en Alejandra Moreno Toscano, María Teresa Franco, que te abren las puertas, ¿ves? En un mundo que no es tan fácil penetrar, ¿no? Entonces, son cosas que se construyen progresivamente a lo largo de los años. Si pudiéramos comentarle a las personas que verán este material sintéticamente, yo sé que es difícil, ¿qué dirías que has aprendido en este curso de estas investigaciones sobre México, que vale la pena destacar como puntos, digamos, sintéticos? O sea, de esta experiencia mexicana, de esta vivencia. Has comentado en los seminarios aquí y en el ITESO el tema de la mundialización, y es muy conocida esta... El mestizaje, la mundialización, el mestizaje, pero también cosas tal vez extrañas para ustedes. En México existen 2 cosas, existen México y Estados Unidos. Entonces, a través de México aprendí Estados Unidos. Y para mí era fundamental, o sea, tener los 2 extremos del mundo de esta manera. Cuando primer año en México, un amigo mexicano me invitó a casa de sus papás, ¿no? En Ciudad Satélite. Yo no imaginaba, para mí México era Plaza Mayor, la Centro Colonial, Plaza Satélite, ¿no? Y con el fast food y toda una serie de cosas que son absolutamente común y corriente, ¿no? Mall y todo eso, que no existían en mi tierra, ¿no? Entonces veo, ese mundo está en Estados Unidos. Y cuando vivía en Estados Unidos, 2 veces al año iba a visitar una ciudad norteamericana, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Washington, Boston, etc. Entonces, eso da, para alguien que tiene, como yo, mucha curiosidad, esta proximidad, ¿entiendes? Y también la americanización del modo de vida de la clase media mexicana, ¿no? Y la proximidad de Estados Unidos, ¿no? Porque está al lado, o sea, me acuerdo en la época con $80 menos podía pagar un ticket para llegar a la frontera de Texas, ¿no? Entonces eso, Pacífico, los indios, el exotismo, un pasado como un pasado europeo, un pasado prehispánico y las artes también, o sea, había muchas cosas que decir, el cine mexicano, Ripstein, Hermosillo, películas como Canoas, El lugar sin límites, o sea, había una riqueza de producción, sin hablar de la literatura, o sea, yo viví en un México donde había Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis. También. No, mucho más importante que Fuentes, o sea, los 2 polos, ¿no? Posibles, ¿no? La derecha, la izquierda, digamos, tuve este privilegio, o sea, era un país que tenía unos recursos enormes y al mismo tiempo un nivel cultural, intelectual absolutamente internacional, ¿no? Las 2 figuras que acabo de citar son,
O sea, no tienes la impresión de vivir exiliado en el fin del mundo. Estás con un mundo que tiene tanto una riqueza de recursos naturales, ¿no? A mí me encantan las playas del Pacífico, pero también tienes... a mí me tocó vivir la época gloriosa del Festival Cervantino, ¿no? Eran semanas fabulosas, ¿no? Pensar que estaba en México y que desfilaban en México lo mejor de la creación mundial, ¿no? Son estas cosas que creaban poco a poco una imagen, o sea, en la que siempre yo podía aprender, ¿entiendes? De ahí mi deuda con México. Ya. En tus libros hay, que son muy diversos, ¿no? Hay un énfasis siempre en los medios de comunicación, especialmente en lo del siglo XVI, la alfabetización, el libro, la imprenta. Y ahora en las conferencias que has dado aquí y en el ITESO y en la Ibero, haciendo un énfasis al tema de lo digital. Haciendo el paralelismo entre alfabetización y su importancia para la mundialización en el siglo XVI y la alfabetización hoy en día, has destacado mucho la idea de que estas alfabetizaciones son formas de dominación que luego generan brechas o desigualdades. Exactamente. ¿Qué tan importante es para la gente que estudia comunicación, del otro lado, los que no son historiadores, pero estudian a los medios o a los procesos de comunicación, entender a los medios y a la comunicación en estos contextos ricos, complejos de la historia global? Y bueno, no solo, como pasa en comunicación, que solo se observa a veces el fenómeno técnico o de consumo y no se va más allá de esa relación, digamos. Yo creo que es muy importante cuando uno estudia fenómenos contemporáneos de conocer el trasfondo histórico, ¿no? Voy a dar un ejemplo bien concreto, nada más, ¿no? Cuando los indios de la nobleza mexicanos aprenden a leer y a escribir, ¿qué hacen? Escriben cartas. Y escriben cartas entre ellos mismos. Hay indios que se van a Europa, escriben cartas de Europa para los indios de aquí. Eso se llama redes sociales. Aparece de repente en México. ¿Por qué? Porque hay indios que de repente son capaces de utilizar papel, tinta, alfabeto y usar este medio de comunicación que no existía en la época prehispánica para comunicarse, para saber qué es España, para saber lo que pueden hacer, para juntarse. Entonces, la aparición de las redes sociales entre el mundo indígena es un acontecimiento fundamental. Eso, yo creo, permite pensar mejor hoy en día la aparición de las redes sociales. Y no repetir como papagayos, que es una cosa absolutamente nueva. No, no exactamente. Estos mexicanos que eran, estos mexicas, estos zapotecos, vivieron esta revolución que es pasar de repente a un mundo en el cual existen las redes sociales. La rapidez que representa manejar la escritura alfabética, el correo, todo eso, ahí hay una primera revolución. Podía multiplicar los casos, pero en eso. Claro que eso no se sustituye al trabajo de la investigación contemporánea, pero se me hace muy importante saber que por detrás existe ya una experiencia previa, que tal vez fue hasta más novedosa que la aparición de las redes sociales de Facebook, Instagram y todo eso. Y que eso ayudó a estos indios a defenderse contra la colonización. A resistir. O sea, tiene un sentido político. Cuando hoy en día Facebook, Instagram son más bien instrumentos que enajenan a la gente. O sea, no son instrumentos de emancipación. En la mayoría de los casos es todo lo contrario. Entonces, a partir de este tipo de comparación, de oposición, uno puede justamente desarrollar lo que tú decías cuando estabas hablando de la imaginación. Para terminar, ¿te gustaría comentar algo, algún mensaje para la comunidad de la Ibero, estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades? Yo creo que yo no soy católico, pero respeto mucho la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica. Yo creo que escoger estudiar en la Ibero significa interesarse por cierto tipo de pasado. O sea, para mí es... yo creo que me parece importante tener conciencia de que haber escogido esta institución es también heredar
de un pasado, de un patrimonio que es un patrimonio finalmente muy actual, porque resulta que uno de los agentes de la primera mundialización, o sea, los que fueron los primeros a pensar el mundo fueron los jesuitas. Entonces, es interesante, viviendo un mundo globalizado, relacionarse con una institución que pertenece a una compañía, un grupo, un sector europeo de pioneros justamente de la mundialización, ¿no? Entonces, yo diría siempre, obviamente es mi obsesión con el pasado, saber que esta institución no es un equivalente nada más del TEC de Monterrey o de la UAM o de Iztapalapa, tiene algo más que es este pasado, que es un pasado que es a la vez mexicano y global. La Compañía de Jesús no es una institución mexicana. Siempre ha sido una institución internacional y desde el siglo XVI una institución americana, asiática, africana y europea. Magnífico. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y a todos.